Ahora vamos a hablar un poco sobre el análisis de producto. El análisis de producto es uno de los procedimientos que se utilizan en educación tecnológica para explicar un poco lo que hablamos anteriormente sobre los procedimientos generales de este. ¿Qué significa analizar? Primero tenemos que entender que analizar significa estudiar, investigar, examinar. En un sentido más restringido, también analizar es separar en partes. No es lo mismo estudiar a una persona que un animal o un artefacto, pero así como podemos analizar cómo es un animal, qué parte lo compone el organismo, cómo funciona su corazón y para qué sirven sus plumas, etc., también podemos analizar de la misma manera un producto tecnológico. Gracias al análisis nosotros podemos conocer cómo es una cosa o un fenómeno o cómo funciona y para qué sirve. El análisis de producto permite conocer otros aspectos. Se pueden relacionar las distintas partes del producto tecnológico, cuáles fueron las distintas tecnologías que se utilizaron para poder fabricarlo, qué implicancias económicas tiene, fue factible o no factible poder fabricarlo, bajo qué circunstancias también. Esto hablando un poco sobre el tiempo técnico que muchas veces utilizamos para fabricar un producto, para satisfacer una demanda. Es por eso que el análisis de producto siempre responde a las siguientes preguntas. ¿Qué parte o pieza está compuesto dicho producto para que el producto tecnológico cumple adecuadamente la función? ¿Qué partes son esenciales y cuáles no? ¿Cómo fue producido? ¿Qué pasos se siguieron? ¿Qué necesidad permite satisfacer? ¿Qué especificaciones cumple? ¿Qué operaciones o acciones debe realizar para llevar a cabo la técnica? ¿De qué materiales está hecho el producto tecnológico? ¿Qué impactos negativos tiene el uso de estos productos en el medio ambiente o en la sociedad? Es por eso que a través del análisis estaremos en condiciones, primero, de suponer qué ideas tuvieron los que diseñaron este producto tecnológico para llevarlo a cabo. De alguna manera podemos decir que analizar un producto es recorrer el camino inverso al de elaborar y desarrollar un proyecto tecnológico. El análisis comunica la respuesta a través de los productos que analizamos y lo que debemos hacer es suponer por qué se produjo este producto y con esta característica. Para obtener información que permita efectuar los distintos tipos de análisis, o sea, para entender y empezar a buscar información, primero se empieza a recurrir de cierta fuente, ya sea el producto tecnológico en sí mismo, ¿cierto? El producto en su totalidad, cómo fue construido, los diseñadores que intervinieron en él, quiénes fueron los que lo diseñaron, o los técnicos, o los textos. Los textos hablamos más que nada en relación a los textos por catálogo, textos de información, etc. Acá vamos a hablar más puntualmente. El producto tecnológico en sí mismo, estamos hablando nuevamente sobre él cae la mayor parte de las operaciones del análisis, es decir, observar cómo funciona, hay que desmontarlo por parte para entender su funcionamiento, observar las interrelaciones que hay entre dichas partes con otras partes del mismo objeto, etc. Los diseñadores son aquellos que han diseñado el producto tecnológico, ya sea ellos o especialistas. También nos podrán dar una importante información, ya que ellos tienen un criterio del por qué diseñaron esos objetos. Acuérdense que los diseñadores, especialmente los diseñadores industriales, primero, para poder diseñar un objeto, se basan de la problemática y de esa problemática se empieza a desarrollar un nuevo diseño en el que un producto pueda satisfacer esa problemática. Es por eso que por ahí muchas veces existen ciertos especialistas como los diseños industriales, los ingenieros, los analistas del sistema, también por ahí los profesionales de la administración, etc. Los técnicos, por otro lado, podemos encontrar información de aquellas personas que reparan esos productos tecnológicos, ya sea de diversos tipos, ya bien resuelven problemas técnicos o del sistema informático o el de la administración. Y los textos es justamente lo que podemos encontrar, información del mismo producto a través de libros, revistas especializadas, catálogos y demás textos que hagan referencia a distintos aspectos referidos al producto tecnológico en cuestión. Muchas veces los objetos tecnológicos intentan comunicar
no solamente una función, sino comunican una identidad también. Por eso muchas veces, si ustedes buscan en Google, van a encontrar por qué se realizó ese producto de diseño a través de ciertos textos, artículos, incluso hay libros que explican todo esto, porque es parte de cómo va evolucionando la tecnología y cómo va evolucionando también el pensamiento de las personas a nivel contemporáneo. Y existen diferentes tipos de análisis. Entre ellos están, y aquí vamos a hablar un poco sobre los procedimientos que se utilizan en educación tecnológica para analizar un producto, que es en parte lo que nosotros utilizamos para que los chicos comiencen a aprender a entender la cultura tecnológica. Por ejemplo, está el análisis morfológico o el de una forma. Este tipo de análisis se basa en el estudio de la forma del producto. La forma de un producto muchas veces responde a las necesidades y posibilidades de quien lo utiliza. Es decir, muchas veces la forma de un objeto está intervenido a base de la ergonomía de la persona, porque la ergonomía estudia justamente la adecuación que hay de un objeto con una persona. Es por eso que la ergonomía es muy importante en el análisis morfológico. Si ustedes se dan cuenta que los mangos de las bicicletas tienen una cierta forma para que eso se adapte mejor al agarre de la mano de las personas. Lo mismo pasa muchas veces con las máquinas como el taladro, que tienen una parte de goma que se adapta justamente a la mano de una persona estándar. Y eso permite el uso a diferentes usuarios. Pensar en el usuario muchas veces significa adecuarse a sus posibilidades de movimiento, su comodidad, su gusto estético, sus posibilidades económicas, sus intereses, entre otros aspectos. Pero, para empezar a poder analizar una forma, en un análisis morfológico de un producto, podemos dividirlo en tres aspectos. Si es un objeto con elementos filares, un objeto con elemento laminar, ya sea puede ser una tablet, o volumétrico, en su totalidad puede ser una cámara fotográfica. Entonces cada parte la podemos definir en estos pequeños conceptos: filar, laminar y volumétrico. El análisis estructural. Ustedes saben que una estructura es un conjunto de elementos dispuestos, están bien organizados y que sirven para cumplir una determinada función y están relacionadas entre sí. Por ejemplo, una cámara fotográfica puede ser considerada una estructura. ¿Por qué? Porque sus elementos son las piezas que componen en su totalidad y que cada una tiene una función. Entonces pueden estar instaladas de una determinada manera, y eso a su vez establecen diferentes tipos de relaciones. Existen dos tipos de relaciones en el análisis de producto estructural. Una de ellas es la interrelación. Por ejemplo, lo vamos a explicar un poco sobre la cámara. Una cámara fotográfica están conectados al pulsador, por ejemplo, y el mecanismo que lo activa es el obturador, ¿cierto? El obturador lo que hace es que el elemento permite pasar la luz a la película. Entonces ahí estamos hablando de una interrelación en base a la relación que hay entre la estructura del botón, del disparo, y todo el mecanismo que lo compone. Hay una relación estructural, una interrelación. Cuando hablamos de análisis estructural, hablamos de la interacción, estamos hablando más que nada que el lente le da información a la película cuando se abre el obturador. La lente no está unida físicamente ni conectada a la película. Es decir, que hay una interacción de información de la lente hacia la película. Aquí la interacción habla más que nada de la interacción de información desde un objeto, lente y la película fotosensible, en este caso el rollo de película. Hay una interacción de información. Cuando hablamos de análisis de función o de funcionamiento, estamos hablando, ustedes tienen que hacerse la siguiente pregunta: ¿cuál es la función de un producto tecnológico? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de energía requiere? ¿Cuál es el consumo o su rendimiento? Cualquier producto cumple adecuadamente las especificaciones que debe responder.
pero las especificaciones justamente son las metas de funcionamiento a las que se debe llegar a un producto. Es decir, que es necesario primero puntualizar qué se quiere lograr para luego pensar en pensar cómo tiene que ser ese producto, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene que hacer primero? Tienen que pensar qué función va a cumplir ese producto para luego pensar cómo se va a diseñar, cómo se va a producir, cómo va a ser nuestro producto tecnológico, para que dé respuesta justamente a ese requerimiento específico. Por ejemplo, si hablamos nuevamente de la cámara fotográfica, ¿cuál es la función de la cámara fotográfica? Sacar fotos y filmar. Con esas dos simples palabras estamos haciendo el análisis de funcionamiento del producto. Cuando hablamos del análisis estructural funcional, significa que estamos hablando del funcionamiento de cada parte del objeto tecnológico. Es decir, somos más objetivos, somos más específicos. A través de este tipo de análisis se busca establecer una relación entre la estructura del producto y la función o funciones que cumple y su forma. Se trata de identificar cada parte de los elementos de cómo se compone el producto y contribuye justamente la función, la múltiple función. Es decir, que cada parte va a tener una función y ustedes la tienen que explicar a esa función. Por eso se llama análisis estructural funcional. Y cuando hablamos de análisis tecnológico, estamos hablando que trata de identificar las distintas ramas de la tecnología que intervienen en la producción de ese producto tecnológico. Por ejemplo, así como el estudio de los materiales, las máquinas que utiliza para fabricarlo, las herramientas o procesos utilizados. Les dejo un ejemplo. Para fabricar una cámara fotográfica nos valemos de distintas ramas de la tecnología. Y cada componente maneja distintos conocimientos específicos. Es decir, se utilizan distintas tecnologías de producción. Por ejemplo, la carcasa de la cámara, para su fabricación, obviamente necesitamos de 2 matrices de aluminio para que ésta forme el volumen del objeto, ¿cierto? Y si hablamos otra cosa del lente, obviamente va a pasar por otra línea de producción, va a producirse en otra línea de producción, donde se va a fabricar el lente a través de un departamento de óptica con medidas específicas para luego colocarlo sobre el producto. Bueno, todas estas cosas, estamos hablando de análisis tecnológico. También tenemos que decir que, por ejemplo, este producto también va a funcionar a través de pila o va a trabajar a través de una batería, y tenemos que entender, tenemos que hacer un análisis de cómo se desarrolla esa batería para colocarlo ahí. Entonces, otra línea de producción, qué materiales utilizaron, qué herramientas utilizaron, cuál fue la línea de producción que utilizaron. Todo esto es el análisis tecnológico en sí. Y el análisis comparativo muchas veces son las comparaciones que hay entre un objeto y otro, ¿cierto? De un objeto tecnológico a otro objeto tecnológico, porque puede suceder que existen dos objetos tecnológicos que funcionan de diferentes maneras, pero que la función sigue cumpliendo la misma. Por ejemplo, el horno de leña con un horno microondas. Ambos sabemos que uno obtiene su energía a través del calor, pero a través de leños para producir fuego, y el otro a través de energía eléctrica. Pero ¿qué pasa? Su función es la misma, calientan ambas la comida, por ejemplo. Y el análisis económico, y esto es un factor también importante, porque los factores económicos siempre influyen mucho a la hora de diseñar un objeto de diseño, especialmente en hacer el análisis del producto, ¿verdad? Porque en el caso de los productos, se lanzan a un mercado, ¿cierto? Se lanzan a un mercado y tienen un valor de venta y costo. Son producidos por millones, o bien pueden ser retirados por el mercado. O sea, puede tener éxito o puede tener fracaso ese producto. Depende de cómo lo acepte la gente. Es por eso que lo económico es muy importante, porque penetra lo tecnológico en múltiples vías. Por ejemplo, ¿qué material nos hace pensar qué material vamos a utilizar que no sea tan costoso y que sea de buena calidad para poder concretar ese producto terminado? ¿Qué relación existe entre el costo de producción, cuánto va a ser el costo de producción,
cuáles son los beneficios que se estima obtener a través de esta venta de este producto, en qué medida los mayores costos de un producto es en este caso la mano de obra, o la medida de costo de los materiales, o la medida de costo de las máquinas para su fabricación. Todo esto lleva un análisis económico, al igual que la inversión necesaria para encarar una producción, ya que suele ser muy costoso y tenemos que tener en cuenta los costos para su fabricación. Esta y otras preguntas no solo son tenidas en cuenta por contadores y economistas, sino también sobre los mismos que diseñan el producto. ¿Por qué? Porque ellos deben incorporar todas las condiciones económicas para que, o sea, que nos obliga a tomar justamente ya sea decisiones técnicas y tecnológicas. ¿Qué es lo que podemos hacer bien? ¿Qué es lo que podemos hacer mal? ¿O qué es lo que más o menos hacer un balance de estas cosas? Para ahorrarnos en costo o para que este producto se venda con cosas muy caras. Muchas veces pasa que un producto tecnológico puede tener los componentes mucho más caros, pero tal vez la gente no lo necesita, entonces es una pérdida. Entonces se trata de buscar obligatoriamente un equilibrio entre la técnica y las tecnologías a nivel económico para que este producto sea rentable, económico y a la vez que sea accesible a la gente que lo va a comprar.